continuamos, retomamos las actividades en esta primera jornada de actividades del espacio Trapresi por Catalan Arts. Muchísimas gracias de entrada a todos y a todas por estar ahí conectados al otro lado de la cámara, acompañándonos en estas actividades que os ofrecemos desde Trapezi, la Fira del Circ de Cataluña. Para la siguiente actividad, la lengua vehicular, de nuevo, será el castellano. Y es un placer para mí presentarla, puesto que es un honor presentar a las dos mujeres que lideran la actividad. Ellas son Eva Luna García Mauriño y Rosa Colell, como decía, dos mujeres conocedoras, amplias conocedoras del sector del circo, implicadísimas con él y que de hecho en la actividad nos van a presentar un estudio que se está realizando. Ahora comentamos un poquito el porqué de este estudio. Ellas, de entrada, presentan la actividad bajo el título de «¿Y tú ets circ?» ¿Y tú eres circo? Pregunta fácil, ¿no? A simple vista, sí, nos puede parecer fácil. La respuesta, pues bueno, vendría a ser un sí o un no, pero en realidad, si leemos entre líneas en el trasfondo, nos lleva un poquito más allá. La realidad lo que demuestra es que el sector artístico del circo es uno de los sectores en el que menos datos numéricos existen sobre las necesidades de las compañías, el número de espectáculos, el número de compañías. Sí que es cierto que existen, hay varios sondeos, hay varias encuestas, pero no hay un marco común a todas ellas. Entonces, partiendo de esta necesidad, ¿no?, de un poco de esta radiografía del sector circense, desde CircoRed, la Federación de Asociaciones Profesionales de Circo, con el apoyo del INAEM, se encarga este estudio en el que Rosa y Eva tienen mucho que decir. De hecho, Eva es la coordinadora del estudio y Rosa es la coordinadora de CircoRed. Buenos días, chicas. ¿Estáis ahí preparadísimas? Bienvenidas. Eva, buenos días. Rosa, buenos días a ti también. Buenos días. Buenos días, bonitas. Buenos días. Como os decía, un placer. Estamos deseosos y deseosas de escucharos y, lo dicho, la pantalla es vuestra. Gracias por vuestra presentación. Adelante, guapas. Hola, buenos días. Bien, pues ya era Liliana quien lo avanzaba, aunque fuera solo en el ámbito de Wikipedia, pero también si lo extendemos un poco más allá, más filosófico, solemos dar por hecho que algo no existe cuando no hay conocimiento de ello, ¿no? Entonces es esa alarma que nos apareció desde CircoRed como cuál es la causa de que el circo a día de hoy todavía no tenga esa visibilidad, teniendo más variedad de lenguajes escénicos y llegábamos a ver que no tenía la misma difusión que otras artes escénicas y pensamos que cuál es el motivo. Entonces vimos que era como una especie de rueda. Por un lado, nos estaban desarrollando unas políticas culturales que incidieran en el sector, con lo cual los medios de comunicación quizás tampoco tenían ese interés y al revés, es decir, los medios de comunicación veían que si no tenía algún tipo de interés mediático, pues no iba a tener una buena aceptación ante el público, ¿no? Entonces, pensábamos en esas dos causas y también en una tercera causa que era cómo se organizaba el sector y cómo se articula el sector. ¿Qué herramientas tiene para llegar a ser mediático, para llegar a ser influente y para tener para comenzar a tener un interés hacia las políticas culturales como para que se enfoquen a él? Pero poco a poco sí que el circo, estando en auge, en este desarrollo y teniendo, como digo, estos diferentes lenguajes, lo que son las instituciones empezaron a tener cierto interés y los medios de comunicación también, como por ejemplo en casos del Día Mundial del Circo o también en momentos de crisis como fue durante la pandemia.
y detectamos el problema de no sabemos qué datos daros, ni cuántos somos, ni cuánto dinero generamos, ni en qué situación está ahora mismo el circo, porque cada comunidad autónoma también tiene su idiosincrasia, su momento, etcétera, ¿no? Y nos preguntamos entonces cómo se organizaba el circo. Por un lado vemos que es un sector joven y por otro lado vemos que es un sector centenario, ¿no? que es un arte que es muy clásico, que viene de lejos, pero que se haya llegado a unir es algo más nuevo. Y también ha bifurcado sus estilos durante el siglo XX aproximadamente, ¿no? Entonces, la realidad es que nos encontramos es que no nos hemos podido acoger a datos que muestren quién forma parte del sector, ni en qué situación está, y sobre todo esto, ni de qué manera objetiva y real, ¿no? Para poder trasladar esta información de forma realista, no sesgada. Y, por lo tanto, también poderla trasladar a instituciones y a medios de comunicación, sobre todo también para que llegue a la sociedad, una sociedad que consideramos que a día de hoy todavía alberga un imaginario social un poquito anquilosado, un poquito antiguo. Entonces, ¿qué sucede además con todo esto? Sucede que toda persona que se dedica al circo, tanto sea como gestora, artista, pasando por otros tipos de ámbitos, les cuesta desarrollar también su trabajo si no tiene esa difusión. Y por ello no podrían desarrollarse unas políticas culturales acorde con las necesidades que pueda tener el sector si no se conoce. Es como esa rueda que comentaba. Así pues, como resumen, la invisibilidad del circo la queremos transformar y queremos ver cómo podemos hacerlo, con lo cual nos plantamos ante la necesidad del estudio del sector, ¿no? Que es un estudio que aborda esta carencia de conocimiento ante las instituciones, ante los medios de la comunicación y, por lo tanto, a la sociedad, pero también añadir que del propio sector, ¿no? Antes de la pandemia ya había esa, como ha dicho Cristina también en el inicio, ¿no? Ya había esta inquietud de buscar quiénes éramos y dónde trabajábamos. Ya se han hecho estudios, no es algo que sea un tema nuevo ni que Circorred de pronto ilumine en ese sentido. Mucha gente ya ha trabajado sobre este tema, ¿no? Y en la pandemia, además, ¿qué nos pasó? Que nos fueron preguntando cuál era la incidencia económica que había tenido la crisis ante el sector. Entonces, de manera exhaustiva, Circorred tuvo que recurrir a herramientas, formularios, para intentar transmitir lo más fiel posible esas pérdidas. Y entonces ya nos empezábamos a dar cuenta de lo poco que nos conocíamos. Luego llegaron los cambios políticos y también nos preguntaron quiénes sois, ¿no? ¿Quién es la federación? Y quién formaba este sector en España y la cantidad de dinero que movía, cuál era pues la incidencia. Entonces, otra vez nos dimos cuenta de lo poco que nos conocíamos. Y incluso más allá, cuando teníamos encuentros, reuniones y aparecían las cuestiones de dónde poder hacer residencias, dónde puedo hacer X formación, dónde me puedo presentar a programaciones, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta, pues eso, de lo poco que nos seguíamos conociendo, ¿no? Incluso entre nosotras. Y cuando esto iba sucediendo, también nos dábamos cuenta que Circorred, por supuesto, no es todo el circo en España, ¿no? Sino que es una parte y que hay una gran diversidad. Y fuimos totalmente conscientes de la necesidad inmediata, y ya no era tan solo de que sí, es una falta, necesitamos saber quién somos,
sino que era ya muy urgente. Y así lo trasladamos a INAEM y tenemos su apoyo desde 2020, que nos apoya directamente para hacer este estudio. Y Eva nos contará un poquito cómo nació y su desarrollo. Muchas gracias, Rosa. Pues sí, bueno, yo voy a hacer un poco el histórico, ¿no? Porque como ha dicho Rosa, es un proceso que ha sido muy largo y que es verdad que Circo Red con el INAEM lo está impulsando, pero hay que decir que varias comunidades autónomas ya lo tenían en mente desde hacía mucho tiempo, ¿no? Esta necesidad de conocernos y para poder transmitir bien qué es el sector a nivel articulación, a nivel artístico, bueno, en muchos sentidos, ¿no? De hecho, Cataluña fue el pionero en hacer este estudio del circo catalán, que se hizo ya hace bastantes años, y este estudio a nivel estatal se plantea desde finales de 2018 a raíz de la conformación de la Comisión de Internacionalización, que nos planteamos de repente en esas primeras reuniones de las hojas de ruta a seguir, los objetivos de la comisión, era como, bueno, ¿cómo vamos a hablar fuera de lo que es el circo nacional, estatal, si no tenemos datos, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que éramos, si no el único, de las pocas artes de las cuales no se tenían datos, y también nos imposibilitaba a nosotras mismas conocer realmente en nuestro propio sector en muchos ámbitos. Entonces, a raíz de estas reuniones empezamos a darle muchas vueltas de cómo podíamos reflejar mediante datos la situación, y nos íbamos metiendo en las páginas web de las asociaciones, ¿no? Para ver si podíamos hacer, aunque fuese un catálogo general del circo. Pero claro, también nacía esa situación de, pues como ha comentado Rosa, ¿no? Que de repente paralelamente llamaban a las asociaciones pidiendo datos y de repente no tenemos esos datos, tenemos datos de ciertas compañías que pertenecen a asociaciones, pero eso no es realmente todo el entramado del circo en la península, ¿no? Entonces, a raíz de eso nos reunimos con el INAEM, y el INAEM plantea la necesidad de que haya también de respaldo una universidad para generar unos datos que fuesen falibles, fiables y que mostrasen verdaderamente todo el entramado del ecosistema circense en España, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos a colaborar con Miguel Ángel Tidor, que es un investigador de la Universidad de Granada y que ha hecho una tesis doctoral sobre el circo. Y la verdad es que ha sido un proceso bastante arduo y ha llevado mucho tiempo, mucha reflexión, ¿no? Porque precisamente por este desconocimiento que tenemos del sector y esta carencia de referentes a los que acudir para diseñar, repensar y en todo este proceso también nos hemos dado cuenta de un montón de flecos que están ahí con el circo, ¿no? Entonces, el estudio se ha planteado en 3 fases. La primera fase es un censo en el cual se contempla todo el ecosistema circense, es decir, no solo artistas y compañías, sino también pues, programadores, programadoras, espacios, festivales, pues todo lo que es el ecosistema y bueno, ahora más adelante os cuento un poquito lo que nos encontramos. Y este censo se estaba contemplado durante un año, pero va a ser permanente. Lo digo por si hay gente escuchando que no se ha censado. Ahora Rosa os enseñará dónde, que por favor que lo hagáis porque es muy importante. Y esta primera fase del censo se hizo a través de 4 investigadores e investigadoras que nos repartimos todas las comunidades autónomas entre los 4 y fuimos ahí indagando, ¿no? Y ha sido muy curioso porque levantabas una piedra y salían 20 piedras más. La segunda fase empezó en diciembre y está ahora en curso. Está llevando tiempo porque ya no es el censo de contabilizar cuántos profesionales hay vinculados al circo, sino que se trata de poder extraer datos reales de la situación del sector para precisamente poder hacer
una defensa del sector, ¿no? Con una base detrás que realmente argumente estas necesidades por las que se están tratando de trabajar, ¿no? Y que se desarrollen políticas culturales acordes a la situación. Y al mismo tiempo poder tener datos para poder comunicar lo que es el circo en la actualidad, pues de cara a medios de comunicación, público, etcétera. Y en esta segunda fase ahora mismo pues son encuestas telefónicas que os haremos a los que estáis escuchando ahora mismo, y está contemplada para durar todo este año, y ya la tercera fase será el año que viene, con la redacción de un informe que refleje realmente pues todo esto que se ha extraído en todo este proceso. Entonces, bueno, pues algo, o sea, evidentemente todavía no podemos sacar ninguna conclusión en claro, pero sí que ha habido bastantes cuestiones que han ralentizado todo este proceso, porque ha sido una constante, un constante darnos cuenta de lo poco que conocíamos nosotros mismos a nuestro propio sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones era ¿qué es circo? ¿Hasta dónde están los límites del circo? ¿Cuáles son las disciplinas? ¿No? Porque es verdad que el circo está en constante evolución en muchos sentidos, ¿no? En constante, o sea, se añaden constantemente disciplinas. Entonces era como, bueno, ¿y qué disciplinas realmente conforman el circo? ¿No? Porque hay gente que hace slackline que no se considera circo, pero hay gente que hace slackline que sí que se considera circo, ¿no? Por ejemplo, entonces también para nosotros ha sido un proceso de repensarnos constantemente. Y esto mismo pues ha ocurrido también con los márgenes del circo. Generalmente dentro del circo incluimos artistas, compañías, pero es verdad que hay todo un entramado de agentes que viven del circo, que no son necesariamente artistas ni compañías, ¿no? Entonces, precisamente por eso, en el censo sí que decidimos añadir a todo ese entramado, a todo el ecosistema, y la segunda parte del estudio sí que se ha focalizado sobre la situación de artistas y compañías. Luego, también esto ha sido bastante complejo porque el circo es como que presenta una articulación desarticulada al mismo tiempo, ¿no? O sea, los referentes de articulación de un sector los encontramos o los buscamos muchas veces en el teatro o en la danza, y nos damos cuenta que el circo en realidad tiene su propia articulación, que muchas veces no se ha nombrado o no se ha etiquetado. Entonces nos encontramos personas con múltiples perfiles que quizá en otras artes escénicas están mucho más definidas, y en el circo todavía estamos en ese proceso de definición, ¿no? Y bueno, también es un reflejo de la carencia de recursos que se hablaba antes, etcétera. Y también nos encontrábamos con la profesionalidad, ¿no? Es decir, en el teatro nadie duda que alguien sea un actor o una actriz porque sea camarero o camarera y saque la gran parte de sus ingresos de esa profesión. No le exime de ser actor o actriz, y en cambio en el circo nos encontrábamos en este censo que muchas veces llamábamos a profesionales que nosotros considerábamos que eran muy representativos dentro del sector, y decían, no, es que yo no soy del circo porque mis ingresos no vienen principalmente de aquí. Entonces, bueno, está siendo un proceso bastante interesante porque también nos está haciendo aprender muchísimo y también reflexionar una barbaridad, y nos está confirmando esta necesidad de generar estos datos, de podernos realmente enmarcar en nuestra propia forma, ¿no? Evidentemente buscando otros referentes, pero afianzando nuestras formas. Y de esta manera también poder comunicar hacia afuera cuál es nuestra realidad, para conseguir políticas culturales acordes a nuestra realidad, y también para poder comunicar de cara a los medios de comunicación nuestra situación. Pues como ha concluido Eva muy bien, destacamos a modo de resumen que tenemos que detallar muy bien quién somos para poder defender el circo y también para crear estas políticas culturales y este interés en los medios. Y lo que me gustaría es animaros a que, si no os habéis pensado ya, os penséis tanto por
medio de... Perdonad. A ver, ¿cómo puede ser? Pues hacerlo mediante la página web de CircoRed. Aquí en Censo del Circo. No sé si lo estoy haciendo bien. No sé si estáis viendo la pantalla compartida. Rosa, justo ahora mismo. Vale, pues aquí arriba vemos Censo Circo y podemos darle aquí mismo en la página de CircoRed, y si no, pues bueno, en informecircored.com también. Y aquí podéis censaros como profesional o como compañías, circos, espacios, escuelas, etcétera. Pues os animamos a que lo hagáis, porque ya habéis visto lo importante que es. Una cuestión, no quites todavía ¿Vale? la página. Importante, que esto nos pasa mucho en el censo, que la gente muchas veces piensa que solo con censarse una vez es suficiente. Entonces, aclarar que tendríais que hacer, por un lado, el censo profesional como profesional del circo, y baja un segundito, Rosa, por favor. En compañías, circos, espacios, tendríais que rellenar una por cada entidad, compañía, espacio que tengáis. De forma que realmente en el censo recoja pues todas las bueno, espacios, etcétera. Entonces, que no basta, si tenéis compañía, tenéis espacio, o tenéis pues otra empresa que trabaja en varias cosas, por favor censad una por cada una de ellas. Y ya está. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por tanto trabajo. Gracias a CircoRed por llevar a término este estudio. Y como veis, o sea, ¿qué más deciros? Sobre todo, compañías, artistas, es una cuestión de todos y de todas hacer que el sector evolucione y vaya para adelante. Sobre todo, este estudio será una gran herramienta para poder mostrarnos, para poder visualizarnos y cómo no crecer, que sin duda somos muchos y muchas, pero necesitamos que se nos vea y se nos valore a nivel cuantitativo, cosa que a veces nos cuesta de entender. Por lo tanto, os invito a todos y a todas a compartir esa responsabilidad. O sea, es una cuestión de trabajo en equipo, de corresponsabilidad, y todos tenemos que colaborar en este estudio. Nos han indicado súper bien Eva Luna y Rosa cómo censarnos, no solo con una vez basta, sino, como decía un poco Eva Luna, todo lo que hay que hacer para que el proceso sea correcto y realmente este estudio sea válido. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación y por la presentación del estudio. Como decía, a los demás, todos a una hemos de conseguir esa visualización. Y hasta aquí esta actividad, esta presentación del estudio, actividad organizada por CircoRed y Trapezi, Procatalanars, y seguimos en nada, en 10 minutos continuamos con un taller, una formación que nos viene desde COFAE, organizada por COFAE, sin duda interesantísima para hablar de sostenibilidad y cultura. Continuamos en 10 minutos. Muchísimas gracias. Hasta ahora.